Hablamos de obesidad. El 20 de noviembre se conmemora en todo el mundo el Día de la Obesidad, justamente de la lucha contra esta enfermedad que se está llevando muchas vidas por las razones justamente concomitantes que llevan a empeorar la salud del paciente. Estamos con el doctor Omar Tabaco, gastroenterólogo, pediatra y especialista en nutrición infantil, que te va a contar qué pasa con los chicos, porque una estadística es lapidaria. El 40% de los adolescentes de entre 13 y 15 años, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Padece obesidad en Argentina? Sí, esas son cifras nuestras, son cifras de Argentina. ¿Sí? Ese es el porcentaje de chicos, de población de ese grupo etario que está con sobrepeso o con obesidad. ¿Y cuáles son las razones? En realidad el sobrepeso y la obesidad es multifactorial. Sin dudas, un factor primordial es la alimentación, el tipo de alimentación. Otro factor muy importante es la falta de actividad física. Y pegado a esto de la falta de actividad física, el sedentarismo. Las pantallas, las horas que pasan los chicos frente a las pantallas de todo tipo y que limitan la actividad lúdica del juego. Porque a veces uno cuando piensa en actividad física siempre la tendencia es a pensar en una actividad deportiva, una actividad física arreglada. Pero en realidad en los chicos el principal factor para hacer actividad física es el juego. Claro. Y en los últimos años se ha perdido la posibilidad, se ha perdido la costumbre de que el juego pase por mover el cuerpo, digamos, ¿no? Y cada vez más la diversión, el entretenimiento y demás pasa a través de pantallas. No por juegan supuesto, con lo mismo que jugábamos cuando éramos chicos. No, definitivamente. Donde esos problemas por ahí eran más puntuales, eran más, más selectivos. Doctor, y hablando de nutrición infantil, cuando un padre va al consultorio y lo consulta a usted, ¿cómo hacer para ir cambiando algunas conductas, ¿no? Porque los chicos tienen un consumo un tanto estandarizado, les gusta el consumo industrial de algunos productos. ¿Qué se hace para que el chico coma mejor, más diversificado, más frutas, verduras? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, esto es un motivo de consulta muy frecuente. Y en cualquier grupo etario. En el primer año de vida, en general, esto está más en relación con qué se le da de comer al chico, con qué alimentos empezamos, cuándo se le incorporan papillas. En ese sentido, nosotros defendemos y promovemos fuertemente la lactancia materna hasta los 2 años, por lo menos hasta el 6º mes lactancia materna exclusiva. Y esto está visto también que es un factor protectivo del desarrollo de sobrepeso y obesidad en etapas posteriores de la vida. En general, el primer año de vida los chicos aceptan bastante bien los alimentos. Hay algo que se llama neofobia, que es algo que el ser humano tiene en su interior y es el rechazo a todo sabor o textura nueva, pero que en el primer año fácilmente con la insistencia se vence. En general, las preferencias alimentarias empiezan a manifestarse después del año de vida y muchas veces cambios en las preferencias alimentarias. Chicos que venían comiendo de todo y que a partir de un determinado momento conocieron algún grupo de alimentos y tratan de que su comida sea muy estereotipada, quieren comer siempre lo mismo. No hay dudas de que la única manera con alguna posibilidad de éxito es la insistencia. Los chicos también tenemos que tener en cuenta que en esto la familia tiene que acompañar mucho, no solamente con lo que se le dice al chico, sino también con el ejemplo. Sin lugar a dudas va a costar mucho hacerle comer frutas y verduras a un chico donde el resto de la familia y sobre todo los padres, los cuidadores no lo hacen. Entonces muchas veces tiene que acompañar toda la familia en este cambio de hábito alimentario. Y después lo otro, sí, es la insistencia. ¿Las papas fritas son adictivas? Porque todos los nutricionistas dicen lo que más engorda es la papa frita. Sin embargo, no hay persona a la que no le guste las papas fritas y además no puedes parar de comer. Sí, sí, hay cosas son muy pocas las personas a las que no les gusta. Las papas fritas, el dulce de leche, el chocolate. Hay algunos alimentos, por ejemplo el dulce de leche, el chocolate, que liberan aminas vasoactivas en el organismo que le hacen sentir placer y de alguna manera parece razonable y lógico. Lo del chocolate se sabe, que libera endorfinas, pero la papa frita... Las papas fritas, lo que pasa es que toda la grasa en general le da sabor a la comida, claro, ¿no es cierto? Y las grasas halogenadas, que son las menos saludables, una grasa muy saturada con la fritura y demás, son las de que más fuerte es el sabor. Y el ser humano está preparado para la intensidad del sabor. Entonces, no es extraño que la papa frita guste. Y a su vez, por supuesto, por detrás de todo esto está la publicidad, está la industria alimentaria que fomenta una serie de consumos. Y esto también es otro de los factores. Si uno se pone a analizar el porcentaje de la publicidad que está relacionada con la comida y en general con comida poco saludable es altísima. Y muchas veces esto ocurre en horarios centrales, donde los chicos están sentados frente a la televisión viendo sus programas preferidos.
y hoy por hoy se sabe que claramente los chicos marcan tendencias a qué se consume dentro de la casa. Entonces también, por eso decía antes que el sobrepeso, la obesidad es multifactorial y que el aspecto médico, obviamente, parte desde el consejo, parte desde la prevención, la promoción de la salud, el tratamiento a veces de las consecuencias, pero va mucho más allá del ámbito médico. Limitado, claro, seguramente. Lo que Es un problema social, político, si se quiere, en realidad. Usted mencionaba antes respecto a cómo se ha modificado la costumbre o el tema del ejercicio del chico, por dónde pasaba y por dónde pasa. ¿Existe un número de algún organismo internacional o nacional respecto a 10 años a esta parte o 20 de cómo se ha modificado esta cuestión en los menores? Si existe, yo no lo conozco, en qué porcentaje, digamos, qué impacto ha tenido. Lo que sí, claramente, hoy estamos lejos de las recomendaciones. Hoy se recomienda no más de 2 horas frente a una pantalla. Pantalla de todo tipo, ¿no es cierto? O sea, computadora, tablet, Play, lo que sea. televisor, lo que sea. Y los chicos, un gran porcentaje de nuestros chicos están mucho más de 2 horas frente a la pantalla. Y a su vez, tenemos en cuenta que muchas horas están sentados en el colegio, ¿no es cierto? Claro. Y la pausa activa que se recomienda que por lo menos durante 5 o 10 minutos cada hora uno mueva el cuerpo, si está haciendo algo sentado, pararse y tener una pausa activa, y eso muchas veces en el colegio tampoco se cumple. Hablamos antes cuando comenzábamos damos la estadística del 40%, que es muy elevada, de los chicos de entre 13 y 15 años. ¿Qué incidencia tiene, ya cuando comienza la adolescencia, el consumo de alcohol? Porque cada vez empiezan más temprano. Bueno, es una forma de incorporar calorías vacías. O sea, nosotros hablamos de calorías vacías en aquellas que el organismo no las aprovecha metabólicamente para sintetizar tejido, digamos, no son calorías saludables. Y el alcohol es una fuente importante de calorías adicionales que se suma a las que normalmente consumen. O sea, es un factor muy importante. Y esto, a veces, cuando uno se pone a pensar un poco en la repercusión social de esto, porque estas cifras que hablamos de estos porcentajes de sobrepeso y obesidad, no distingue clase social. O sea, también el comer mal tiene como impacto en las clases más desfavorecidas el sobrepeso y la obesidad. Y hoy nosotros ya estamos casi saliendo de una transición alimentaria, donde veníamos de la desnutrición aguda, la falta de peso como paradigma de la desnutrición. Hoy la mayor parte de los malnutridos que tenemos en las clases más desfavorecidas tienen que ver con talla acortada y sobrepeso, lo cual aumenta notablemente el riesgo de que este sobrepeso y obesidad de la infancia se traslade a la edad adulta y se exprese como síndrome metabólico, que en realidad es las epidemias del siglo XXI, son las enfermedades... Doctor, hay que estar alerta, ¿no? Uno, digamos, los padres, cuando, si bien más o menos la contextura uno la va viendo, pero ¿qué señales de alarma hay que estar atentos y consultar a un médico y tratar de hacer un cambio? En realidad, con los controles de puericultura, o sea, los controles en salud, se pautan con una frecuencia determinada que le permite al pediatra observar cuando se va desviando, digamos, el peso del esperado para el envase, decimos nosotros, para la talla de ese chico. Cuando se empiezan a disociar la talla con el peso, es un factor que ya nos genera alarma a los pediatras. Hay cambios en la composición corporal y esto tiene que ver con los 5 o 6 años, cuando empiezan el colegio, hay un momento de acumulación de tejido adiposo, un rebote adiposo que se llama, ese es un momento muy importante, el ingreso a la escuela. Y otro momento es la preadolescencia. Allí casi todos los chicos y las chicas se ponen más redonditos. Nosotros decimos que cargan la mochila para el estirón puberal. Ese, digamos, es un cambio de composición corporal que no debe alarmar tanto, en tanto y en cuanto uno constate que hay hábitos alimentarios saludables y que hay actividad física, entonces muy probablemente cambie la composición corporal. Pero quizás estos sean los dos momentos más importantes, el ingreso escolar y la preadolescencia. Esos son los momentos a estar muy atentos. Cada vez se conoce más sobre el desarrollo cerebral y sobre la forma en que se desarrolla el cerebro en los chicos, en los adolescentes, y se sabe que recién termina de desarrollarse en la tercera década de vida. ¿Cómo interviene la malnutrición en el desarrollo del cerebro de los chicos? Esto, existe un concepto que son los primeros 1000 días y que esto tiene que ver el embarazo y los primeros 2 años de vida. Allí es donde prácticamente se programa desde el punto de vista neuromadurativo y metabólico lo que le va a pasar a esa persona durante toda la vida. Es decir, que si el chico estuvo malnutrido en los 2 primeros años de vida... Embarazo y primeros 2 años de vida, por eso los primeros todo. 1000 días. Hoy por hoy se sabe que son determinantes, ¿sabe qué? Sobre todo de cómo se expresa el capital genético de esa persona. O sea, nosotros tenemos infinidad de genes.
Algunos logran expresarse a lo largo de la vida y otros que no, que quedan ocultos. ¿Cuál germen se expresa y de qué manera se lo condiciona neuromadurativamente y metabólicamente una persona? Tiene que ver con estos primeros 1000 días. Supongo que todo lo que significa la educación en la alimentación está ligado íntimamente también a una cuestión relacionada con la psicología del chico, porque creo que los trastornos alimenticios, tanto la bulimia como la anorexia, están al límite o bordeando con esta cuestión de los padres que pueden insistir o en que come, o en que coma o en que deje de comer. Totalmente, o sea, los trastornos de la conducta alimentaria son problemas esencialmente emocionales con un claro impacto y expresión en la comida, en la alimentación y en el organismo. Esto, sin lugar a dudas, el mal manejo de la información o el mal manejo de la alimentación por los padres en aquellas chicas y chicos predispuestos puede terminar facilitando la aparición de trastornos de la conducta alimentaria. Pero, digamos, es un proceso más complejo, en donde tiene que haber cierta predisposición emocional del individuo, del entorno familiar, una serie de factores que los hace más susceptibles a esto. O sea, la idea es que nunca está bien una manipulación excesiva de intentar qué come nuestro hijo, porque es muy probable que si la insistencia es muy intensa para que coma rabanitos, no lo va a comer en toda su vida. Digamos, en general pasa por la negociación en términos de explicar permanentemente qué es lo más saludable, esto no se quiso comer, bueno, yo quiero comer tal cosa, bueno, eso no hay ahora y hay que comer esto, o sea, pero digamos, esta negociación permanente tiene que estar siempre enmarcada en la salud, no ser nada punitivo ni nada tampoco demasiado intervencionista, porque es probable que consigamos el efecto exactamente adverso al que estábamos buscando, si nos ponemos demasiado insistentes. Recién usted hablaba del impacto de acuerdo a las clases sociales de la obesidad, y si bien había comenzado como una enfermedad de las clases sociales altas, ahora se ha trasladado a las clases sociales más bajas, porque quizá tenga que ver también con la información que se maneja con respecto a la nutrición de los alimentos. ¿Cómo se revierte, cómo se hace llegar esa información a las clases más vulnerables, doctor? Esto realmente es un gran desafío de frente al futuro, porque fíjense que estábamos hablando, siempre se habla de que bueno, las clases más desfavorecidas, muchas veces su expectativa futura está limitada en cuanto a revertir esa situación. Si nosotros le agregamos a su vez el factor físico, el factor de salud, los hacemos mucho más vulnerables. Claro. Y en las clases más desfavorecidas el problema básicamente es la mala alimentación. Y esto muchas veces una secuencia que se ve frecuentemente son chicos con una alimentación no muy saludable, con muchas calorías vacías en los primeros 2 años de vida, que posteriormente acceden a planes de asistencia alimentaria, muchas veces a nivel de los comedores escolares, donde se come un exceso de hidratos de carbono y esto hace que se deposite mucho más tejido adiposo y gatilla la obesidad en los primeros años de la vida. Usted decía, doctor, que hablaba de las clases sociales y también de franjas etarias. ¿Sexo? ¿Las chicas tienen más predisposición que los varones a esta edad o no necesariamente? No hay una diferencia por sexo en edades más tempranas, no hay una. Doctor, ¿alguna actividad que se vaya a hacer puntual con respecto al Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad? Bueno, en la Sociedad Argentina de Pediatría promovemos siempre estas semanas especiales, la del prematuro, lactancia materna, vacunación, y también está, hoy por hoy, nosotros empezamos una nueva gestión, una nueva comisión directiva en octubre de este año, y uno de los ejes principales de nuestra tarea va a tener que ver con esto, en trabajar con la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, que sabemos que son los verdaderos desafíos de futuro. O sea, cada vez las enfermedades infecciosas están cada vez más cercadas por las vacunas, las mejores tratamientos y demás, pero el verdadero desafío son las enfermedades relacionadas con la modernidad, con los hábitos de vida, que son estas enfermedades crónicas no transmisibles. Para nosotros es un eje fundamental y tenemos una serie de actos en todo el país vinculados con la Semana de la Obesidad. Gracias por venir.